el día de hoy? Yo soy Merly, sean bienvenidos a mi canal. El día de hoy te traigo este bonito tutorial de bandana crop top a crochet. Si eres principiante no te preocupes, aquí yo en el video te explico paso a paso cómo realizarlo. Está disponible para todas las tallas, extra chica, chica, mediana, grande y extra grande. Por la parte de atrás se amarra en forma de zigzag en la espalda. Y no importa si pareces tan mal amarrado como yo, no te preocupes, que te valga lo que pienses. Todos estos crop tops que yo hago es para usarlo sin brasier, sin usar nada. Y como pueden ver, no se transparenta para nada. Lo puedes usar de forma completamente cómoda y te sientes más libre, más fresca. Te vas a sentir súper cómoda, te lo prometo. En esta ocasión estoy usando hilaza, no es estambre y es todavía más fresco que el estambre, no pica y es muy cómodo de usar. Al principio te vas a sentir un poco extraña porque así caminando en la calle, pues porque uno está acostumbrado a usar brasier, ¿verdad? Pero no te preocupes, no se transparenta nada, te lo prometo. A mí me encantó mucho este crop top, espero que a ti te guste de igual manera y comencemos con el tutorial. Los materiales que vamos a ocupar son estambre, ganchillo de número 2, cinta métrica y tijeras. Para realizar este top usaremos hilaza de la marca Sinfonía, es 100% algodón. Dice que se puede usar con un ganchillo de 3 milímetros, pero nosotros usaremos un ganchillo de 2 milímetros. Esto es para que quede el punto un poco más ajustado y que no se traspase en la parte del busto. Lo primero que haremos será comenzar con un nudo deslizado. De esta manera vamos a torcer el estambre y sacamos un arito y luego cruzamos por ahí el ganchillo. Apretamos muy bien el nudo, no demasiado, y luego hacemos un nudo normal por debajo, de esta manera. Y comenzaremos haciendo cadenitas. Lazamos, cruzamos por el primer arito, nuevamente lazamos y así sucesivamente hasta tomar el largo deseado. Es decir, el largo de las cadenitas debe ser la medida del contorno de tu busto. Para una talla extra chica sería 55 centímetros aproximadamente, para una talla chica 65 centímetros, para una mediana 70 centímetros, para una grande 75 centímetros y para una talla extra grande 80 centímetros. Para poder medir el largo de la cadena que ya formaste, es necesario poner debajo de esta la cinta métrica, de esta manera, y la colocarás por arriba. Entonces tú aquí lo que haces no es ponerla o dejarla sobre la cinta métrica, sino que la vas a estirar ligeramente para poder medirla. No mucho, no demasiado, no hay que exagerar, sino que un poquito. Esto es porque al momento de tejer sobre el largo de la cadena va a incrementar este largo y no queremos que sea más grande de la medida que debe de ser. Ahora, cuando hayas tenido tu largo ya deseado, lo siguiente que haremos serán puntos bajos. De esta manera pinchas en el primer punto, lazas y sacas por el arito. Ya tienes dos aritos en tu ganchillo. Nuevamente vas a lazar y vas a sacarlo a través de esos dos aritos. Y así mismo vas a repetir en el siguiente punto, pinchas, haces el punto bajo y así sucesivamente hasta llegar al final de la cadenita. Cuando hayas llegado al final de la cadenita, recuerda pinchar hasta el último punto de la cadenita, de esta manera. Así deberá de haberte quedado. Ahora lo siguiente que harás será una cadenita al aire, giras tu proyecto y en esta vuelta nuevamente haremos puros puntos bajos hasta llegar al final. En el primer punto pinchas
y realizas el punto bajo. Y así sucesivamente hasta terminar esta vuelta. Cuando hayas llegado al final de la vuelta, nuevamente asegúrate de pinchar todos los puntos. Ahora lo siguiente que harás serán 3 cadenitas al aire. 1, 2, 3. Giras tu proyecto y lo siguiente que haremos serán puntos altos. Lazas antes de pinchar y vas a pinchar en este punto. No en este, sino en el de al ladito. Pinchas, nuevamente lazas, sacas y tendrás 3 aritos en tu ganchillo. Vuelves a lazar y atraviesas solo por 2 aritos. Nuevamente vas a tener 2 aritos en tu ganchillo, vuelves a lazar y sacas. Ese es el punto alto. Y así realizarás otro punto alto en el siguiente punto y así sucesivamente hasta completar esta vuelta y llegar al final. Así deberá de irte quedando al final de la vuelta. Después, luego nuevamente haces el último punto y haces 3 cadenitas al aire nuevamente. 2, 3. Giras tu proyecto. Y ahora realizaremos disminuciones. Preparamos para hacer un punto alto y nos saltamos un punto. Bueno, vamos a saltar este punto y pinchamos en el segundo punto, aquí. Pinchamos y hacemos el punto alto. Esto es una disminución. Para la talla extra chica realizaremos todas las vueltas de disminuciones. Para la talla chica, 2 vueltas normales, 1 vuelta de disminución, 2 vueltas normales, y para talla mediana 3 vueltas normales, 1 disminución, para talla grande y extra grande 4 vueltas normales y luego 1 disminución. Así deberá de irte quedando al llegar al final de la vuelta. Y para realizar al final de esta vuelta la disminución, lo que harás será preparar para hacer el punto alto y pincharás no en este punto, en el penúltimo no, sino en el último, justo en una de la cadenita de ese punto alto, de esta manera. Así deberá de haberte quedado esta disminución. Después, luego nuevamente haces 3 cadenitas al aire, 1, 2, 3. Giras tu proyecto y nuevamente vas a pinchar en el segundo punto para realizar un punto alto, en este. Y así sucesivamente hasta que consigas el largo deseado que cubra completamente la parte del busto. Para esta talla extra chica el largo será de 12 centímetros aproximadamente. De esta manera deberá de irte quedando el top. Aquí se notan las disminuciones, como va decreciendo de las orillas. Y asegúrate de pinchar el último punto. Ahora realizarás una cadenita al aire, giras tu proyecto y lo siguiente que haremos serán puntos deslizados. Vas a pinchar en el siguiente punto, en este punto, lazas y este mismo lo vas a deslizar por el arito. Nuevamente lazas y deslizas. Para esta talla extra chica yo hice 8 puntos deslizados que vienen siendo aproximadamente 4 centímetros. Si eres de otra talla, yo te recomiendo que vas a partir desde el extremo del top hacia un punto que quede al costado de las costillas. Esto es porque vas a comenzar a hacer el triángulo, la parte del triángulo de la bandana top. Cuando hayas llegado a ese punto deseado, realizarás 2 cadenitas al aire y luego prepararás para realizar un punto alto. Después lo siguiente que harás será saltar 3 puntos, 2, 3. En el cuarto punto vas a pinchar, justo aquí. Y haces el punto alto.
Después vas a preparar para realizar otro punto alto, de esta manera, pero en lugar de ir al siguiente punto vas a pinchar un punto anterior, en este. Pinchas el punto anterior y haces a como normalmente el punto alto. De esta manera, a esto se le llama punto cruzado. Y luego nuevamente vas a preparar para hacer un punto alto. Te saltas un punto y vas a pinchar en el segundo punto, en este. Haces el punto alto. Nuevamente preparas para hacer otro punto alto y vas a pinchar el punto anterior que saltamos, justo este. Y nuevamente realizas normal el punto alto. Y ya aquí tenemos otro punto cruzado realizado. Y así lo haremos hasta llegar al final, que quede la misma medida entre un extremo y el otro. Es decir, si pasaste con puntos deslizados 4 centímetros, del otro lado también deben de sobrar 4 centímetros. Si fueron 10 centímetros, del otro lado también debe de sobrar 10 centímetros. Un tip para poder medir la distancia de un extremo y del otro: puedes doblar el top de esta manera y asegurarte que donde comenzaste a hacer los puntos cruzados sea en donde termine del otro lado haciendo el punto cruzado. Yo aquí me di cuenta que ya había avanzado un punto cruzado de más, entonces lo volveré a rehacer. De esta manera preparamos para hacer el punto alto, saltamos un punto, pinchamos en el segundo punto. Realizamos aquí el punto. Aquí vamos a hacer algo diferente. Vamos a preparar para realizar un punto alto, pinchamos un punto antes, lazamos, tenemos 3 aritos en nuestro ganchillo, lazamos y cruzamos solo por 2 aritos. De esta manera ahora tendremos 2 aritos en nuestro ganchillo. Ahora, lo siguiente que haremos será nuevamente lazar de esta manera. Vamos a saltarnos 2 puntos, 1 y 2 puntos. Y vamos a pinchar en el tercer punto, justo de esta manera. Nuevamente vamos a lazar y ya tendremos 4 aritos en nuestro ganchillo. Vamos a volver a lazar y cruzamos solo por 2 aritos. Ya tenemos 3 aritos en nuestro ganchillo. Nuevamente vamos a lazar. Aquí está, lazamos y cruzamos por los 3 últimos aritos, de esta manera. Así se verá igual que del otro extremo, y de aquí se va a ir disminuyendo sucesivamente hasta formar el triángulo. Hacemos una cadenita al aire, giramos nuestro proyecto y toda esta vuelta la vamos a hacer de puntos bajos. Pinchamos justo en el primer punto en donde estamos, justo aquí hacemos el punto bajo, en el siguiente realizamos el punto bajo y así sucesivamente hasta llegar al final de esta vuelta. Así deberá de irte quedando el top. Asegúrate de pinchar hasta el último punto haciendo los puntos bajos. Esto quiere decir que el último punto es aquí donde está el último punto cruzado. Ahí hacemos el último punto bajo y luego vamos a hacer 2 cadenitas al aire, 1, 2. Luego giramos nuestro proyecto nuevamente y nuevamente vamos a hacer el punto cruzado. Preparamos para hacer el punto alto, saltamos 2 puntos, 3 puntos y pinchamos en el cuarto punto. Hacemos el punto alto. Luego nuevamente vamos a preparar para hacer el otro punto alto, pinchamos un punto anterior
y listo, ya está el punto cruzado. Y así sucesivamente. En esta vuelta va a ser de puntos cruzados y luego sigue una vuelta de puntos bajos, una de puntos cruzados y luego una de puntos bajos, y así sucesivamente hasta que vaya agarrando la forma de triángulo el top. Cada vez deberá de ir disminuyendo un poquito más, y de esta manera deberá de irte quedando el top, va disminuyendo. Y ahora, para llegar al último punto, realizas 2 cadenitas al aire, giras tu proyecto, haces un punto cruzado en el medio, te saltas un punto, haces un punto alto, preparas para hacer otro punto alto en el anterior punto. Recuerda que este punto lo dejas a la mitad, nuevamente lazas, pinchas el último punto, lazas y nuevamente lazas y cruzas por 2 aritos y luego cruzas por los últimos 3 aritos, y aquí ya terminamos. Y aquí ya está el triángulo formado. Ya nada más para poder cerrar la última parte, lo único que haremos será cortar como más o menos a esta distancia. Hacemos una cadenita al aire, estiramos, pinchamos en cualquier parte cercana del top y hacemos como un nudo de esta manera. Y ya nada más el estambre que sobra lo vamos a esconder entre el tejido del top, y ya nada más finalmente cortamos esa parte sobrante del hilo. Para hacer los tirantes del top haremos un nudo deslizado con ayuda del ganchillo y luego vamos a pinchar en la parte del top donde queremos ese tirante. Agarramos el estambre y empezamos a hacer cadenitas de esta manera, y así sucesivamente. Yo hice un total de 300 cadenitas aproximadamente. Tú puedes hacer más o menos, todo depende de qué tan largo. Recuerda que los tirantes del top van a pasar en forma de zigzag por la parte de la espalda. Para finalizar los tirantes, simplemente al final haces 2 nudos sencillos y ya nada más pasas en forma de zigzag los tirantes por la parte de atrás del top, de esta manera. Y listo, ya quedó tu bandana top. Por favor, si te gustó el video, regálame un like y suscríbete acá abajito. Si tienes dudas, por favor, házmelo saber en los comentarios, y espero que te haya gustado el video. ¡Chao!